Cordial saludo. A continuación les presentamos la actividad 1 de percepción. Está presentada por Doris Elizabeth Arevalo Portilla, Gladys Lucía López Coasil, Joana Patricia Vilamesa, Michael David Herrera Montero. Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ciencias Humanas Sociales, Psicología Virtual, Neurociencia Cognitiva. Transducción sensorial. Es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía, estimulación sensorial, en impulsos nerviosos llevado a cabo por los receptores sensoriales. Cada receptor sensorial puede responder a un estrecho rango de valores de un tipo específico de energía, que es lo que se denomina el estímulo adecuado para cada receptor. En algunos sistemas sensoriales, la activación de los receptores no genera potenciales de acción de la neurona sensorial, sino una modificación de su tasa de disparo. Por ejemplo, en el caso del sistema visual, la estimulación de los fotorreceptores provoca una modificación en la frecuencia de disparo de las células gangliosas de la retina. Las células ganglionares son neuronas sensoriales que se encuentran constantemente activadas. El denominador común de la transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de membranas de la célula receptora, producido por la energía del estímulo sensorial, de manera que el efecto del estímulo modifica el potencial de membranas del receptor y en última instancia genera potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan información hacia el sistema nervioso central. Los mecanismos subyacentes a la transducción sensorial son bastante complejos y diferenciales para cada tipo de receptor sensorial. De forma habitual, el potencial receptor aparece por la apertura y o el cierre de diferentes canales iónicos, de forma directa o a través de sistemas de segundos mensajeros. Procesamiento subcortical. Podemos dividir el procesamiento de la información sensorial que tiene lugar en el sistema nervioso central en dos clases claramente diferenciadas: el procesamiento subcortical y el procesamiento cortical. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales iniciales a partir del receptor comienza en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Es en esta donde se cree que tiene lugar la percepción. La estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial es el tálamo. Toda la información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de revelo de la información sensorial. El primer núcleo geniculado lateral que aborda la visión. El segundo núcleo geniculado medial, la audición. El tercer núcleo ventral posteromedial, que es el gusto e información somatosensorial. Y el cuarto, el núcleo ventral posterolateral lateral, información somatosensorial. Agnosia. La palabra agnosia proviene del griego agnosis, que significa falta de conocimiento, y fue utilizada por primera vez por Sigmund Freud en el año de 1891 para referirse a una alteración en la capacidad de reconocer un estímulo en aquellos pacientes en los que el problema no se hallaba en la capacidad para encontrar el nombre de los objetos, sino en la capacidad para reconocer el objeto como tal. Definitivamente, el término fue utilizado para referirse a una alteración en el reconocimiento y no en el lenguaje. Las agnosias impiden la interpretación correcta del significado de los estímulos, pero no se deben a déficits sensoriales, sino que están causadas por las lesiones de áreas asociativas del córtex cerebral. Frecuentemente, como consecuencia de accidentes vasculares, la lesión de otras áreas del encéfalo, como el tálamo, o de fibras conectivas como el cuerpo. Tipos de agnosias: agnosias visuales, agnosias auditivas, agnosias espaciales, agnosias olfatorias, agnosias somatosensoriales y agnosia táctil. Agnosia visual.
Las agnosias visuales consisten en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas como personas, objetos o colores, estando suficientemente conservada la agudeza visual y la capacidad de rastreo, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. En 1895, Lissauer propuso la existencia de dos modalidades de agnosias visuales: agnosias aperceptivas, incapacidad para percibir y dar significado a una imagen como consecuencia de lesiones del hemisferio derecho, lo que impide reconocer figuras geométricas, caras u objetos. Esta capacidad mejora cuando las imágenes están en movimiento. Asociativas. La capacidad perceptiva está intacta, pudiendo existir desconexión entre el sistema visual y el sistema límbico. Es una dificultad para dar una correcta atribución semántica, es decir, hay incapacidad para atribuir un significado a los estímulos visuales. Agnosia auditiva. Se definen como una dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Las agnosias auditivas se producen en personas sin deterioro cognitivo que tienen las áreas auditivas primarias preservadas. Junto con las agnosias visuales, las agnosias auditivas son las más frecuentes y la mejor estudiada, y pueden afectar el reconocimiento musical, el reconocimiento de los sonidos no verbales o el reconocimiento verbal. Agnosis auditiva. Amusia. Este trastorno, también denominado amusia sensorial, es un déficit adquirido que afecta la capacidad para reconocimiento de las características de la música, como el tono, el ritmo o la melodía. Esta incapacidad para el reconocimiento musical se presenta en las personas con audición normal en compañía de afasia o de sordera verbal pura. La amusia está causada por lesión unilateral o bilateral de las áreas temporales mediales que procesan la música, estando frecuentemente implicadas las áreas 22 y 42 de Brodmann. Agnosia para los sonidos. Es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. Las personas afectadas perciben los sonidos como si fueran similares, confundiéndolos entre sí. La lesión se localiza en las áreas 42 y 22. Si la lesión afecta el hemisferio derecho, se produce agnosia para los sonidos que impiden discriminar el componente perceptivo. Agnosia verbal. También se denomina agnosia verbal pura y se define como la incapacidad para comprender sonidos verbales, estando preservada la capacidad de reconocimiento de sonidos no verbales, en ausencia de otras alteraciones del lenguaje. Las lesiones causantes se localizan en el giro temporal izquierdo. Se produce una desconexión entre las áreas auditivas primarias y el área de Wernicke. Agnosia olfatoria. La anosmia es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. A diferencia de otros sentidos, el del olfato está infravalorado porque su presencia en nuestra especie no resulta de tanta importancia para la comunicación y la supervivencia, como el sentido de la vista o el del oído, por lo que es frecuente que los trastornos olfatorios resulten infradiagnosticados. La anosmia puede venir acompañada por la disminución en la capacidad para discriminar sabores, aunque en pacientes anósmicos tiene que estar preservada la capacidad para la identificación de los sabores básicos. Con el paso del tiempo, el sentido del olfato tiende a degenerarse progresivamente, calculándose que entre el 1 o 2% de la población presenta este problema. La pérdida de capacidad olfatoria puede deberse a diversos factores. Entre ellos encontramos degeneración o lesión del nervio olfatorio, cuadros histéricos, traumatismos cráneoencefálicos, tumores en la base del lóbulo frontal, pólipos nasales, desviación del tabique nasal, alergias, resfriado común, anosmia congénita, tabaquismo, ya que la nicotina y el alquitrán alteran la capacidad olfatoria, síndrome de desconexión, utilización frecuente de vasoconstrictores, lesiones corticales, especialmente del lóbulo temporal, toxinas virales o bacterianas y degeneración de los órganos periféricos del sentido del olfato.
Las anosmias se pueden clasificar en función de su semiología y según la localización del problema causante de las mismas. Según su modo de expresión se distinguen las siguientes variedades: hiposmía, anosmia selectiva, cascomía, hiperosmia, anosmia sensorial, parosmia, agnosia anósmica. Agnosias somatosensoriales. Se trata de trastornos producidos por lesión de áreas somestésicas situadas en las zonas parietales posteriores, estando preservados los receptores sensoriales para el tacto, así como las áreas somestésicas primarias de la corteza parietal. Asterognosia. Es la pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto: peso, tamaño, forma, densidad o textura. En ausencia de hipoestesia, está causada por lesiones de la corteza somestésica asociativa correspondiente a las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal. El trastorno fue descrito inicialmente por Wernicke en 1885, que identificó dos modalidades diferentes: asterognosia primaria o incapacidad para reconocer las características tácticas de un objeto. Este tipo de agnosias está causado por lesiones de áreas somestésicas primarias, por lo que sería un trastorno sensorial y no propiamente una modalidad de agnosia. Asterognosia secundaria o asimbolia. ¿Qué sería la verdadera asterognosia? El sujeto es incapaz de atribuir significado al objeto palpado mediante el tacto, a pesar de que no está alterada la capacidad sensitiva. Agnosia táctil. Es una modalidad de asterognosia de menor gravedad, causada por la lesión de las áreas 39 y 40, que impiden reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservadas las áreas primarias. Barognosia. Es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada y está producida por accidentes vasculares que afectan a las áreas parietales de asociación. Autotopagnosia es un trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo las órdenes o mediante imitación. Agnosia digital. Gershman definió esta agnosia como la pérdida de capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de la mano y las del explorador, siendo considerada como una modalidad menor de autotopagnosia. Agnosia espacial. También recibe la denominación de déficit de orientación topográfica o planotopociencia. Es la incapacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. Agnosias espaciales. Son los trastornos en el reconocimiento y utilización de información de naturaleza espacial que presenta una persona como consecuencia de una lesión cerebral. Es la incapacidad perceptual para reconocer e integrar información espacial sin que exista una alteración sensorial primaria que la justifica. Rosely, 1986, definió e incluiría alteraciones en el reconocimiento de la orientación de líneas, defectos en la percepción de profundidad, alteraciones en el manejo espacial y fallas en la memoria espacial, entre otros trastornos. La agnosia táctil consiste en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se producen en ausencia de una lesión en las áreas somatosensoriales primarias. Esta alteración en el reconocimiento puede ser debida a un fallo en la capacidad para discriminar las cualidades de los sujetos que se palpan o que bien en un error en la relación entre las impresiones táctiles y el significado. Wernicke fue el primero en diferenciar esta agnosia táctil y las asimbólicas. La agnosia táctil es la alteración en las discriminaciones de las cualidades táctiles de los objetos. La asimbolía, en cambio, es una alteración en el reconocimiento en ausencia del déficit en la discriminación. La lilognosia es la alteración en la capacidad para valorar la densidad, el peso o la conducción del calor. La amorfognosia es la alteración en la capacidad de percibir el tamaño y la forma
Y la simbolía táctil es la alteración en la capacidad de reconocer los objetos cuando las anteriores están preservadas. Otras agnosias. Se podría suponer que hay dificultades perceptuales entre los sistemas sensoriales, como el gusto y el olfato. El examen del gusto y del olfato, sin embargo, corresponden al ámbito neurológico, no al neuropsicológico, simplemente porque el gusto y el olfato no participan en los procesos cognitivos estudiados por la neuropsicología. Mas, sin embargo, al menos con respecto al gusto, se menciona la posibilidad de que hayan defectos perceptuales sin que exista un trastorno primario en la sensibilidad. Lopera y Ardila, del 92. Recientemente, Smalt, en el 2005, informó de un caso de agnosia gustativa en una mujer de 39 años con una atrofia bilateral del lóbulo temporal medio. La paciente presentaba umbrales gustativos normales, respuesta afectiva apropiada, más un aumento en el umbral de reconocimiento. Además, tenía graves impedimentos para reconocer diferentes sabores, como el dulce, el salado, el amargo, el ácido. ¿Sí? Estos autores concluyeron que el lóbulo temporal anteromedial desempeñaba un papel fundamental en el reconocimiento de las cualidades de los sabores. Corteza cerebral y el procesamiento cerebral. La corteza cerebral, o ya también conocido como córtex, es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. ¿Sí? Es la porción más grande del encéfalo. El cerebro consta de la sustancia gris externa, que es la corteza cerebral, y la masa interna de sustancia blanca, que son los axones mielinizados, la cual forman la mayor parte de las estructuras profundas de los hemisferios cerebrales y las estructuras de la subcorteza cerebral, también como el diencéfalo, la glándula hipófisis tetaria, las estructuras del sistema límbico y los núcleos o ganglios basales. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales, las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. También cumple un papel importante en las funciones cognitivas superiores, como lo son la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolución de problemas y el pensamiento conceptual. La corteza cerebral se divide en 6 lóbulos, según el orden de los surcos principales. Cada lóbulo tiene giros que contienen cuerpos neuronales involucrados en funciones específicas. 4 de los 6 lóbulos, que son el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, obtienen su nombre de acuerdo a los huesos craneales supradyacentes. El lóbulo de la ínsula, que se encuentra profundo al surco lateral, mientras que el lóbulo límbico se ubica en el aspecto medial del hemisferio cerebral. Los límites de estos lóbulos se definen por los surcos mayores que separan cada zona cortical del cerebro. Áreas funcionales de la corteza cerebral. La corteza cerebral se puede dividir en 3 áreas funcionales. Primaria, que son las áreas corticales responsables por las funciones elementales, tanto motoras como sensitivas. Áreas secundarias se encuentran alrededor de cada área primaria y reciben proyecciones aferentes de las áreas primarias correspondientes y del tálamo. Estas son las responsables de integrar las señales de las áreas primarias con la información debida del tálamo para refinar los estímulos provenientes de las áreas primarias. Y las áreas de asociación. Son áreas corticales que integran, procesan y analizan los diferentes tipos de estímulos que llegan al encéfalo y están involucradas en medir las funciones cognitivas superiores.